Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla periódica, pero no de las propiedades. Simplemente vamos a mirar cómo asignar grupo y periodo a partir de la distribución electrónica. Lo primero que vamos a recordar es lo siguiente. Los grupos que tiene la tabla periódica son en total 18, los cuales corresponden a 18 familias. Y como es una familia, tienen características en común. ¿Cuál es la característica en común que tiene cada familia? Estas familias presentan el mismo número de electrones de valencia. Esa es la característica principal por la cual se va a reconocer cada una de las familias. En este orden de ideas también encontramos los periodos, los cuales en total son 7 periodos en la tabla periódica, que corresponden al número de niveles de energía máximo que se pueden alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál es la característica aquí? La característica común viene siendo la siguiente. Los elementos que hacen parte de un mismo periodo en la distribución electrónica alcanzaron ese nivel de energía máximo en la distribución. Para asignar el grupo es muy fácil. Solamente nos vamos a enfocar en el último subnivel de energía y en el número de electrones que tiene ese último subnivel. ¿Qué quiere decir eso? Primero miremos los subniveles. ¿Cuáles son los subniveles posibles? S, P, D y F. Cuando terminen en S y en P, pertenecerán a los grupos A de la tabla periódica. Cuando termine en D, pertenecen a los grupos B de la tabla periódica. Pero cuando termine en F, si ustedes se dan cuenta, F tiene parte en A y tiene parte en B. Entonces, para F y D utilizaremos una metodología un poco diferente. Entonces, cuando termine en S, solamente vamos a tener en cuenta el número que aparece en la parte superior, el número de electrones. Solamente vamos a tener en cuenta ese número, si es 1 o si es 2. Cuando termine en P, vamos a tener en cuenta ese número que aparece en la parte superior, pero esta vez le vamos a sumar 2. ¿Quién viene siendo ese 2? Ese 2 viene siendo los 2 que ya tiene S, porque para llegar a P primero tuvimos que pasar por S. Y cuando termine en D o en F, también le vamos a sumar 2. Vamos a tener en cuenta el número y le vamos a sumar 2. Recordemos lo siguiente, cada subnivel tiene un número de orbitales máximo y cada orbital soporta máximo 2 electrones. S tiene un solo orbital, por lo tanto soporta máximo 2 electrones. P tiene 3 orbitales, por lo tanto soporta 6 electrones. D tiene 5 orbitales, soporta máximo 10 electrones. Y F tiene 7 orbitales, por lo tanto soporta máximo 14 electrones. Ahora sí, cuando termina en S, si termina en S a la 1, entonces sería el grupo 1A de la tabla periódica. Si termina en S a la 2, entonces sería grupo 2A de la tabla periódica. Pero ese grupo 1A, 2A, vamos a escribirlo con números romanos. 1 A de la tabla periódica, 2A de la tabla periódica, pero en números romanos. Cuando termine en P, entonces ya tenemos que P máximo 6, mínimo 1. Si termina en P a la 1, entonces sería 1 más 2, 3, grupo 3A de la tabla periódica. Si termina en P a la 4, entonces 4 más 2, 6, entonces sería el grupo 6A de la tabla periódica. Si termina en P a la 6, entonces sería 6 más 2, 8, grupo 8A de la tabla periódica, que es el grupo de los gases nobles. Ya teniendo en cuenta eso, ahora vamos a mirarlo con D y F. Con D ya sabemos que el número máximo es 10 y el número mínimo es 1. Entonces, cuando termine en D a la 1, 1 más 2, 3. O sea que pertenece al grupo 3 de la tabla periódica, pero ya no lo vamos a mirar como grupos A y como grupos B. Lo vamos a mirar como los grupos del 1 hasta el 18. O sea que contamos fila 1, grupo 1, fila 2, grupo 2, fila 3, grupo 3 de la tabla periódica. Si termina en D a la 9, entonces sería 9 más 2, 11. Pertenece al grupo 11 de la tabla periódica, a la fila número 11 de la tabla periódica. Y lo mismo va a suceder con F. Vamos a mirar a F, miramos ese número, ya sabemos que para F
número máximo 14, mínimo 1. Entonces sería, si termina en F a la 12, entonces sería 12 más 2, 14. Eso quiere decir que nos vamos a ubicar en la fila 14 de la tabla periódica, o sea, el grupo 14. Quedándote agrupado así como los bloque S, bloque D, bloque P y bloque F de la tabla periódica. Tengo 3 ejemplos. Iniciamos con el calcio, el cual su Z es igual a 20. Se inicia la distribución electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Realizando una revisión rápida a la distribución electrónica, me encuentro de que tiene un número máximo de 4 niveles. Tiene 4 niveles de energía, por lo tanto va a pertenecer al periodo número 4. Y revisando la última letra de la distribución electrónica, que en este caso viene siendo S, quiere decir que quedó en el subnivel S, me indica entonces de que pertenece a ese bloque. Así que lo único que voy a hacer es mirar el número de electrones que tienen ese subnivel. Y en este caso viene siendo 2. Por lo tanto, este elemento como tal pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y el periodo número 4. Ubicándolo aquí. Periodo 4, grupo 2A de la tabla periódica. En el caso del magnesio, su Z es igual a 12. Entonces se inicia 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2 para completar 12. Realizamos nuevamente la revisión rápida. Me queda entonces periodo, nivel máximo, que en este caso viene siendo 1, 2, 2, 3. Periodo 3. Y grupo, miremos el grupo ahora, termina en S a la 2A, también pertenece al grupo 2A de la tabla periódica porque termina en S, por lo tanto utilizo el número que aparece en S, que en este caso viene siendo 2, eso quiere decir grupo 2A de la tabla periódica. Posición exacta, periodo 3, grupo 2A de la tabla periódica. Nuestro último ejemplo, el Z igual a 35. Miren que esta vez no le coloqué el nombre del elemento. Iniciamos. 1s2, 2s2, 2p6, hasta 2p6 llevo 10, 3s2, 3p6, 4s2, hasta ahí van 20 electrones, 3 de 10, hasta ahí van 30, y por último 4p5 para completar 35 electrones. Realizamos la revisión rápida, nos queda 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Quiere decir que pertenece al periodo número 4. Y al grupo termina en P, entonces voy a coger el número que aparece en P, que en este caso es 5, y le voy a sumar 2. 5 más 2, 7. Por lo tanto, pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Llegó el momento de ubicar nuestro último elemento, el cual está en el periodo 4, grupo 7A de la tabla periódica, grupo 17 de la tabla periódica. Espero comprendieras un poquito este tema y si tienes algún tipo de duda o recomendación puedes escribirla en los comentarios.